Me correspondió el honor de leer la palabra. Está en el libro de Job, capítulo 38. Job 38. ¿Lo tienen? Ok. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová convence a Job de su ignorancia. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, yo establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto, como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y a dónde está el lugar de las tinieblas, para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Amén. Bueno, muchas gracias, hermana, por la palabra. Que el Señor sea hablándonos. Invitamos al hermano Miguel Ángel, que nos va a dar la palabra el día de hoy. Vamos a orar por la palabra. Padre amado celestial, te damos gracias, Señor, porque eres utilizando a tu siervo, el hermano Miguel Ángel, Señor. Eres dándole la sabiduría y el discernimiento, Señor, tuyo, para que Él sea hablando las palabras que tú tienes para nosotros, Señor. Abre nuestros oídos y nuestros ojos, Señor, y que sea tu palabra rema en nuestras vidas, Señor. Que seas tú hablando. No permitas que el hombre, la carne hable, sino que seas tú, Padre amado, misericordioso, mostrándonos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque lo utilizas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Ya puedes apagar esto. Bueno, buenas noches a todos. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno. Entonces un saludo para todos los hermanos, también para todos los que en este momento nos están viendo en diferido, todos los que nos están viendo en directo también. La paz del Padre esté con todos ustedes. Un saludo especial para la familia Molano. Espero que la hayan pasado muy sabroso, que el Padre los haya bendecido también. Muy alegre de tenerlos otra vez acá en esta familia de Monte Sinaí. También un saludo pues para todos los hermanos que se hacen aquí presentes, que sacan de su tiempo para venir a
alabar al Padre, alabarlo no solamente con cánticos, sino con su presencia, con ese sacrificio que hacemos diario y con esa forma en la que le queremos agradar. Entonces, un saludo para todos los hermanos que en este momento se conectan. Y bueno, hoy tenemos un mensaje interesante. ¿Por qué? Porque la hermana Marcela, yo no hablo con las personas que van a dirigir, y la hermana Marcela hoy nos estuvo hablando de aflicción, nos estuvo hablando del dolor, nos estuvo hablando de un Padre misericordioso que no aflige para siempre, sino que Él en su misericordia a veces nos hace pasar por aflicción. Y hoy el tema es el tema es afligidos pero no vencidos. Y el mensaje de hoy busca entender la aflicción como una herramienta que utiliza el Padre en su enseñanza. ¿Sí? Entonces, como un profesor que utiliza la aflicción para instruir. La función principal es el instruir. ¿A quiénes? ¿A otros o a nosotros? Entonces vamos a empezar con Mateo 23, 8, 12. La palabra dice lo siguiente. Pero vosotros, la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero vosotros no pretendáis que os llamen rabí. ¿Ustedes saben qué es rabí? Maestro. Esa es la traducción de maestro. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí ustedes ven en letras azules las palabras que se repiten, y nos damos cuenta que el carácter de Dios, el carácter del Padre, no solamente es de Padre, sino también es de ¿qué? De maestro. Él tiene un carácter de profesor, de maestro, de enseñarnos. Entonces a veces entendemos a Dios en su carácter de Padre, el Padre eterno, el Padre celestial, es un Padre, Él nos ajuicia como a hijos, lo acaba también de decir la hermana Marcela, pero también tiene ese concepto de maestro, y a veces pensamos que ese concepto de maestro solamente le pertenece a Jesucristo, y decimos, pero es que maestro solamente es Jesucristo. No, cuando nosotros entendemos que el mismo Jesucristo, Él dijo en su palabra, yo y Dios y el Padre uno solo somos, entonces estamos entendiendo de que ese concepto de maestro viene también desde el Antiguo Testamento. Entonces Él nos ha querido enseñar, y pues nosotros tenemos la palabra escrita como un testamento de enseñanza. Entonces esta gráfica es más o menos de lo que vamos a hablar hoy y en lo que nos queremos centrar, entendiendo primero a Dios, ¿cierto? Como maestro, y un maestro ¿en qué se encarga? Pues de enseñar. Y Él utiliza dos cosas para enseñarnos principalmente, y aquí las tenemos, que es la palabra y la aflicción. ¿Cómo así, hermano? Sí, la aflicción es una herramienta que Dios utiliza para enseñarnos, y puede ser una aflicción espiritual o física, ¿cierto? Entonces hay gente que está afligida espiritualmente, o hay gente que está afligida físicamente, y muchas de estas aflicciones son de prueba. ¿Qué quiere decir? Que sobre usted, sobre su pellejo, sobre su carne, o puede ser de testimonio, que es la finalidad, ¿cierto? Porque cuando es sobre usted es para que usted mismo sea instruido. Cuando es de testimonios, por ejemplo el caso de Job, Job no había hecho nada, aparentemente él dijo yo no he hecho nada, y le cayó muchas cosas sobre su cuerpo. ¿Y era para qué? Para testimonio a otros. Entonces nosotros nos damos cuenta que la aflicción, sea física o espiritual, funciona de prueba para nosotros, ¿cierto? O de testimonio para otros. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Aprender. Ya sea que otros, aquí los tenemos, que otros aprendan de lo que a nosotros nos sucede o de nuestra aflicción, ¿cierto? O que nosotros mismos aprendamos. Si nosotros tenemos dos caminos después de haber atravesado aflicción, aprender o no aprender, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la parte de arriba, si nosotros aprendemos, eso no quiere decir que sea la última vez que vamos a ser afligidos. No, eso es un ciclo. Y vuelve el maestro y nos enseña a través de palabra, a través de aflicción, y tenemos otra vez el camino de si aprendemos o no aprendemos. Cuando nosotros esto lo tomamos de una manera con amor, decimos el Padre me está enseñando, el Padre me está instruyendo,
el Padre tiene un propósito. Entonces, eso es el aprender. Sí, es prácticamente con esa actitud que lo tomamos. Pero por el contrario, hay hermanos que pueden decir, o habemos hermanos, es que Dios me está castigando. Es que Dios me castiga, es que Dios no me quiere. Y es una actitud que ponemos esa connotación de castigo, ¿cierto? Como algo de que, es que Dios nos está haciendo eso, y lo tomamos incluso con rencor, que el Padre está haciendo eso. Entonces, no estamos aprendiendo realmente el propósito por el cual el Padre nos está afligiendo. Eso es lo que nosotros llamamos castigo, y veamos que nosotros como latinos tenemos una muy mala concepción de ese nombre, de esa palabra. ¿Por qué? Porque nosotros, los de nuestra generación, fuimos castigados físicamente. Entonces era con un palo, con un rejo, con un juguete, sus 3, 4 rejazos, ¿cierto? Y nosotros tenemos que el castigo tiene que ser doloroso, que tiene que ser físico, que tiene que imponer mandato, que tiene que tener lágrimas, incluso sangre. Entonces nosotros, dentro de nuestra mente, esa es nuestra definición de castigo, lastimosamente, ¿sí? Y eso es algo que si usted le pregunta a cualquier latinoamericano, ¿usted qué piensa del Dios de la Biblia? Castigador. No, yo no concibo un Dios castigador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos definido y entendemos que eso es castigo. Cuando nosotros vamos a ver qué es la definición de castigo y de a dónde viene esta palabra, dice la palabra castigo viene del verbo castigar, y este es del latín castigare. Este verbo está compuesto del adjetivo del vocabulario religioso castus. Por eso viene la palabra castigo. Casto, pero en origen ajustado con las reglas o los ritos. Y yagueré, que es hacer, o sea, hacer puro. Y del origen instruir en las reglas o ritos. En dos palabras, yo podría decir que castigar es instruir o purificar. Totalmente diferente al concepto que nosotros entendemos de cuando decimos es que el Dios castiga. No, es que Dios, si lo estamos viendo, está instruyendo y está purificando. Entonces nosotros como latinos tenemos que empezarnos a quitar ese molde, ese castigo, como fue impuesto en nuestros cuerpos y como nos fue enseñado. Ejemplo en hebreo es yazar, que también es corregir. Entonces, volviendo a este gráfico, nos damos cuenta ahora que este ciclo, por ejemplo, el de la enseñanza, cuando yo soy afligido, yo aprendo de esto, pero no lo tomo con rencor, sino lo tomo como una enseñanza en mí que está produciendo. Es un proceso que es de perfeccionamiento, de obediencia, de entendimiento y de esperanza. Muy interesante eso, porque eso es lo que produce la aflicción en mí, cuando yo lo tomo de que el Padre lo está haciendo de una forma amorosa. Mientras que si yo lo veo como algo de rencor, ¿cierto? Como que se ensañó conmigo, como que el Padre lo está haciendo por castigarme, entendiendo ese castigo como lo hemos entendido hasta hoy. Entonces entramos en este proceso que nos lleva a un proceso de rebeldía y que nos lleva a un proceso de ser desechados, de ser testarudos ante eso. Entonces, es que me castiga y no hay razón, pero me castiga. Entonces hoy vamos a centrarnos en este cuadrito, en tratar de entender la aflicción como testimonio, ¿cierto?, a otros y como prueba sobre nosotros mismos. Entonces, tenemos estos dos tipos de aflicciones, que es la aflicción para testimonio, ¿cierto?, que el fin es enseñar a otros. Y, por ejemplo, el caso más claro que nosotros podemos tener es el de Job. ¿Sí? Job, este hombre no había hecho nada y el padre dejó que Satanás le hiciese muchas cosas, como por ejemplo matar a sus hijos, arruinarle sus negocios, dejarlo en la calle con llagas, ¿sí? ¿Y él merecía todo eso? No, realmente no podremos saber realmente, pero cuando nos damos cuenta, esta aflicción no fue, aunque fue en su pellejo, él la sufrió, era para que otros aprendieran de esa lección y que incluso hasta el día de hoy aprendemos de Job, ¿cierto? Entonces, esta aflicción de testimonio es eso, con el fin de enseñar a otros, para testimonio. Y la aflicción de prueba es con el fin de enseñarte. Entonces, cuando nosotros estamos atravesando por aflicción, tenemos que empezar a definir por qué el Padre pone esta aflicción sobre nosotros y si es para testimonio a otros o si es para prueba sobre nosotros.
Entonces vamos a empezar con a tratar de entender esta aflicción de testimonio, ¿cierto? Para testimonio, que aparentemente, posiblemente, no merecemos. Entonces tenemos el caso, y lo vamos a ver en dos casos, que es el pueblo de Israel y José de Egipto. Entonces, para los que conocen o los que han leído un poquito la palabra en sus libros iniciales, está la historia de José. ¿Quién era José? Pues el hijo de Jacob. ¿Quién era Jacob? Al que nosotros conocemos como Israel, ¿no? Entonces, la historia de José, él era el hijo de Raquel, ¿sí? Era el 11º hijo y era uno de los preferidos. ¿Por qué? Porque aunque Jacob había tenido 2 esposas y había tenido hijos con sus concubinas, los 2 preferidos de él eran la que él amaba, de la mujer que él amaba, que era Raquel, ¿sí? Y estos 2 eran Benjamín y José. Entonces este muchacho, el 11º, que era el menor, era el más despreciado por los hermanos. ¿Por qué? Porque los hermanos le tenían envidia, ¿sí? Además, el padre había puesto en él entendimiento sobre los sueños, le tenía digamos que un algo especial, lo había visto algo especial, y tenía un propósito sobre este muchacho, sobre José de Egipto, digámosle así. Entonces vemos que, y los que han leído la palabra, saben que este muchacho fue vendido, ¿cierto? O sea, llegó a tal punto la envidia de sus hermanos que lo meten en un pozo, después lo sacan y se lo venden como esclavo a los madianitas. Y mi pregunta en este punto, hablando de la aflicción de testimonio, es: ¿merecía este muchacho esto? No, él no merecía nada de esto, pero el padre tenía un propósito sobre esto. Entonces, a veces esta aflicción de testimonio tiene un propósito, y eso es lo que tenemos que empezar a definir, si nuestra aflicción tiene un propósito. Después de esto, la historia nos cuenta que estos madianitas se lo venden a Potifar, que era un oficial del faraón. Entonces él, después de esto, la mujer de Potifar trata de seducirlo. Él se niega como un muchacho casto y puro y dice: no, señor, aquí yo no le juego a esto. Lo meten a la cárcel. En la cárcel él revela unos sueños, ¿cierto? Al que era el copero y al que era el panadero. Uno, digamos que iba a salir muy librado cuando le dijo el sueño, el otro no. Tiempo después de toda esta aflicción, ¿cierto? Que uno diría: pobre hombre, ¿no? Es que no tenía por qué pasar por esa aflicción. Él se vuelve prácticamente la mano derecha de Faraón cuando él puede hablar del sueño que tuvo Faraón, que era acerca de las vacas flacas y las vacas gordas, y de las espigas bonitas y de las espigas flacas. Y ustedes saben para qué fue todo este propósito, es toda esta aflicción y todo este camino y todas estas lágrimas y la cárcel, para que él pudiese salvar no solamente a la nación de Egipto, sino a su propia nación de una hambruna que se venía de 7 años. De una hambruna que se venía de 7 años. Entonces, el Padre tiene propósito a través de la aflicción que posiblemente no lo entendemos en este momento. Y posiblemente no es solamente para nosotros, sino para los demás esta aflicción, para que los demás crezcan a través de nuestra aflicción. Él después se casa, José de Egipto se casa con una egipcia y tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. ¿Sí? La vida le empieza a sonreír, empieza, digamos que, a irle muy bien, ¿cierto? Se vuelve el segundo más importante en todo Egipto. Y como esta hambruna abarcaba las naciones, pues lógico, Israel no era la excepción. A ellos les tocó ir a pedir alimento a Egipto. Y tuvo la oportunidad él, después de probar el corazón de sus hermanos, si seguían siendo los mismos malos que lo vendieron, y darse cuenta que ellos ya habían cambiado un poco su corazón, él tuvo la oportunidad, se les revela y les dice: yo soy su hermano, el que vendieron, al que metieron en el pozo, al que despreciaron. Y en vez de tener una actitud vengadora sobre ellos, tiene una actitud de concilio, de amor, ¿sí? Y después de eso, le dicen a su papá Jacob, le dicen: él está vivo, después de 20 años de no haberlo visto. Toda esa aflicción de este padre, sin ver a su hijo 20 años. Esto es un ejemplo de aflicción de testimonio. ¿Por qué? Porque él fue afligido
Y aquí nosotros tenemos que preguntarnos, él fue afligido en su carne, él fue vendido como esclavo, él estuvo en una cárcel, pero ¿quiénes aprendieron de todo eso? ¿Y qué aprendieron de todo eso? ¿Y qué seguimos aprendiendo de todo esto? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué aprendió su padre Jacob? A mantener la esperanza después de 20 años, después de estar llorando sobre esta ruana que le había hecho de colores para él, ¿sí? Y que se la entregaron los hermanos untada de sangre. Y es que se murió tu hijo, una bestia se lo comió. Esa aflicción que él tendría, pero aún así guardando la esperanza porque el padre le había dicho que tendría generación grande. Guardando esa esperanza, ¿qué aprenderían sus hermanos? Durísimo para sus hermanos al ver lo que estaba vivo. Que la misericordia de él nos dijo, decapítenos a todos. No, dijo, ustedes son mis hermanos. Y nos sigue dando lección hasta el día de hoy en la palabra. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que la aflicción de un solo hombre, de este momento tan duro para él, ser vendido, estar en la cárcel, ser escupido, todo lo que le pasa a él, sirve incluso para hacer alimento para nosotros. Ahora pasemos al segundo ejemplo, que no lo vamos a tomar ya de una persona, sino lo vamos a tomar de un pueblo. De esta aflicción para testimonio, que es una aflicción que posiblemente no merecemos, ¿sí? Pero que le está sirviendo para enseñanza a otros. En Éxodo 1, del 1 al 9, nos sigue hablando y narrando esta historia. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel, ¿quién es Israel? Jacob, que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Él estaba en Egipto, entonces los otros bajaron, ¿no? Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos y se llenó de ellos la tierra. Entonces las tribus empezaron a crecer. Antes eran hermanos, pero los hermanos tuvieron descendencia y empezó la tribu de Judá, la tribu a generar complejas cantidades de personas en un lugar que seguía siendo Egipto. Dice el 8, entrando se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. O sea, quien los había librado del hambre durante 7 años, ya no lo conocían. Se había quedado en el olvido esa historia. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y ahí conocemos que los empiezan a esclavizar. ¿Sí? Y veamos que hay una profecía sobre esta esclavitud que iba a pasar a este pueblo en su tatarabuelo. ¿Por qué? Porque si lo vamos para atrás, el papá de José fue Jacob, el papá de Jacob fue Isaac y el papá de Isaac fue Abraham. En su tatarabuelo Dios ya le había dicho, es que tu pueblo va a ser esclavizado. ¿Sí? Y uno diría, bueno, ¿y como a causa de qué? ¿Sí? ¿Tienen algún castigo o alguna cuestión? Veamos que en Génesis 15, 13 al 14, que está ahí en sus pantallas, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y uno dirá, bueno, pero ¿como que a causa de qué? Porque es que esto no fue lo que pasó en Babilonia. Eso no fue que por no dejar descansar la tierra los voy a mandar a Babilonia, o por ser tan paganos los voy a mandar a Siria. ¿Cuál era la razón? A veces no hay razón, hermanos, en nuestra aflicción. No hay una razón aparente. Pero lo que el Padre tiene con nosotros en nuestra aflicción es un propósito. Y esa aflicción, esa es la aflicción para testimonio. Y mi pregunta es, ¿ellos merecían un castigo? ¿Este pueblo acaso merecía un castigo de 430 años? Y posiblemente la respuesta es que no. ¿Sí? No la merecían, porque ni siquiera para este tiempo había ley. ¿Usted cómo va a castigar a un hijo cuando en su casa no hay ley? Si usted le dice a un hijo, no se me va a comer este tarro de galletas, y se lo hace, pues lo castiga. ¿Por qué? Porque usted había dejado una ley. Pero si usted no dejó ley y el muchacho se comió el tarro de galletas, ¿cómo lo van a ir a castigar si usted no había dejado ley? No había ley para ellos. Todavía no se había escrito. ¿Sí? Entonces esta aflicción de testimonio
Vemos aquí acerca de la ley en Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces la ley tuvo que instaurarse porque sí empezó a haber transgresión. Posiblemente este pueblo ya empezó a hacerle ojitos después de 430 años allá metido sin que Dios respondiese nada. Uno dice, bueno, pues tocó creer en Anubis, tocó empezar a creer en estos dioses, a ver si estos sí nos van a rescatar. ¿Sí? 430 años de... ¿Saben cuántas generaciones son esas, hermanos? 6 generaciones dentro de la aflicción de testimonio. ¿Sí? Sin haber hecho aparentemente nada. Y veamos que después de esa cantidad de años, ¿cierto? Ellos iban a ser ejemplo para alguien. Porque estamos hablando de que la aflicción de testimonio sirve de ejemplo para otros. ¿Sí? Y aquí en Éxodo 3, 7 al 9, nos dice lo que pasa con Dios. O sea, Dios al fin escucha, dice, y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Y aquí me genera una pregunta, ¿luego es que antes no lo escuchaba o es que antes no clamaban? Recordemos que ellos en Egipto fueron bienvenidos. Eran la familia, o eran las 12 tribus más importantes del que les había salvado el pellejo durante 7 años. Entonces ellos gozaron de bienestar durante mucho tiempo. Y eso a veces pasa con nosotros, que nosotros no clamamos ni buscamos a Dios cuando estamos en los gozosos. Entonces tiene que caer aflicción sobre nosotros para que exista un clamor. Entonces, cuando ya fueron perseguidos, cuando fueron esclavizados, cuando les daban látigo y la aflicción empezó a sentirse sobre su pellejo, empezaron a buscar a Dios. Entonces dice, he oído su clamor. Ya, por fin, clamaron, he oído su clamor, está diciendo el Padre Celestial, a causa de sus excratores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y eso es bien interesante y bien bonito. ¿Por qué? Porque el Padre decía, aguanten porque yo los tengo para una aflicción de testimonio para otros. Entonces tienen que aguantarse esos 430 años ahí, ¿cierto? Porque los estoy utilizando, pero ustedes van a obtener algo bueno. ¿Sí? Y esa era la promesa. Era una promesa que el Padre dijo, esto va a ser inmediato. Ustedes van a salir y van a obtener esta promesa. A no ser que, y ya sabemos que la historia no fue tan así. Entonces pasemos... Estamos entendiendo en la aflicción de testimonio que el Padre puede utilizar una nación, ¿cierto? Para hacer testimonio, por ejemplo, hacia los egipcios. Los egipcios, después de que vieron el poder de Dios, ellos empezaron a decir, wow, o sea, este Dios es real. Pero los afligió a su propio pueblo sin razón aparente. Afligió a Job sin razón aparente. Afligió a José de Egipto sin razón aparente. Pero que al final nos dimos cuenta que sí tenía un propósito. Toda la aflicción sí tenía un propósito. Entonces pasemos a la aflicción de prueba. Y vamos también a analizar 2 ejemplos, que la aflicción de prueba es una herramienta de enseñanza que el Padre utiliza para que nosotros seamos instruidos en nosotros mismos. ¿Cierto? Entonces esta aparentemente sí tiene una causa que hayamos hecho. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver, por ejemplo, en Egipto. Sabemos ya a través de esta historia que estamos narrando, sabemos que cuando los egipcios empezaron a esclavizar a los israelitas y todo eso, el Padre dijo, bueno, ya hasta aquí ya estuvo bueno, y encomienda a Moisés un plan, y le dice, usted me va a sacar el pueblo de allá, y sabemos que lo hace a través de ¿qué? De 10 plagas. ¿Cierto? Y las 10 plagas es el agua que se convierte en sangre, las ranas, hay de mosquitos, la palabra dice piojos, las moscas, la epidemia al ganado que se le morían, las úlceras, el granizo, la langosta, la oscuridad y la muerte del primogénito. Y uno dirá, es que se lo merecían porque eso era un castigo. Era un castigo. Un momento, volvemos a desglosar la palabra castigo. Castigo es instruir y purificar. Entonces el Padre tenía un propósito con los egipcios. O sea, no era con su pueblo, era con los egipcios. Claro que tenía un propósito con los egipcios.
Entonces nosotros como latinos, y vuelvo y lo digo, nosotros como latinos, después de ver tantas novelas, y entendemos que el castigo es eso, que tiene que ser brutal, que tiene que ser malo, que tiene que ser, y el bueno siempre le va bien y al malo siempre le va mal, y vemos esta historia, es que les va mal a los egipcios y los están castigando, es porque eran malos. No, eso es reducir a Dios, eso es reducir a Dios a una novela. Cuando nosotros entendemos que el Padre, incluso en la aflicción, en el castigo, tiene un propósito, estamos entendiendo que hay algo más allá. Y vemos que la lección no fue para los israelitas, 430 años dándoles látigo, no era para los israelitas ese testimonio, esa aflicción de testimonio, era una prueba para ¿quién? Para los egipcios. ¿Por qué? Los israelitas tenían claro que estos dioses no eran los dioses reales. ¿Sí? La lección era para los egipcios, que ellos sí pensaban que estos dioses eran reales. Y veamos que las plagas fueron directamente contra los dioses egipcios de cada uno. Entonces, la plaga de sangre fue en contra de Hapi, de un dios egipcio que era el dios del Nilo. ¿Por qué? Porque convirtió esas aguas en sangre y dijo, sus dioses egipcios no son capaces. ¿Eso lo sabían los israelitas? Claro que lo sabían. Pero el pueblo egipcio, para ellos fue ese choque. Las ranas, Eget, la diosa de la fertilidad, era una rana. Los piojos, Set, el dios del desierto. ¿Por qué? Porque convierte el polvo en piojos. ¿Sí? Las moscas, Utchit, que es representado por la mosca, el ganado. Apis, el dios toro, que protegía al ganado. Y Dios dijo, vea, les mato todo el ganado. Estoy por encima de sus dioses. Las úlceras, Shemek, diosa de la salud. El granizo, Nut, diosa del cielo. O sea, por cada una de estas plagas, Dios demostró ser más poderoso que los dioses de Egipto. Tinieblas, Ra, el dios del sol, estuvo por encima de Ra. Y mató a los primogénitos, que era Isis, la mujer protectora de niños, o la diosa egipcia protectora de niños. Y Dios dijo, yo estoy por encima de todos ellos. ¿Para quién fue la lección? Lógico, para algunos israelitas que en su corazón dudaban después de 430 años, era lógico. Pero la lección principal era para los egipcios, que su tradición eran estos dioses. ¿Ustedes creen que aprendieron algo los egipcios? Utilizando la herramienta de la aflicción sobre los egipcios. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos casos. Arriba hubo, y yo creo, y es cierto, y la palabra lo dice, que incluso salieron otras naciones con ellos de ahí, que fueron circuncidados y dijeron, bueno, sí, ya creemos en este es el Dios verdadero, es que no hay forma de decir que no lo es. Lo tomaron como una enseñanza, ¿cierto? Entonces vemos arriba que los que sí fueron castigados en su propio pellejo, tomaron eso como una enseñanza, tomaron eso con amor, ¿sí? Dijeron, sí, o sea, si a mí me hubiese pasado en ese tiempo como egipcio, yo agarro todos mis dioses y a la basura, se me van a la basura ahí mismo. ¿Por qué? Porque ya me han demostrado cuál es el Dios verdadero. ¿Y qué hay que hacer? ¿Circuncidarse? Pues nos vamos. ¿Y qué hay que pintar con la puerta con la sangre? Pues nos vamos. ¿Y me suman a ese pueblo o me suman? Entonces, y sí hubo egipcios de este estilo, pero hubo egipcios como el faraón. Lo tomaron como un castigo, esa aflicción la tomaron como un castigo y no aprendieron nada. ¿Y qué? Se rebelaron, fueron rebeldes y fueron desechados. Ahí pereció, en el agua, ahogado, con todos sus carros, con todo su poder y con todos sus soldados. Egipcios aprendieron y otros egipcios no. Y esto tenía un propósito. Y veamos que siempre vemos la historia de los buenos. Entonces, aprendamos de los buenos, aprendamos del pueblo de Israel. A los malos siempre les va mal. No, veamos esto, que Isaías 19 proféticamente nos dice esto. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. ¿En dónde? En medio de la tierra de Egipto. Y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y príncipe que los libre. A Egipto les envió el Salvador. Y no solamente cuando fue niño, cuando a José le tocó huir con María a Egipto, ¿cierto? Cuando cuenta la historia que se caían los ídolos al frente de la entrada de Jesucristo, sino también cuando ya llega el mensaje de salvación para Egipto. Y lo está diciendo, les enviará Salvador y príncipe que los libre.
Y Jehová será conocido de Egipto, y los egipcios conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y habrá votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará. Entonces toda esta aflicción y todo esto tenía un propósito para los egipcios. Y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. Algo que me parece interesante, yo no sé si lo he dicho. ¿Ustedes saben cuántas veces en la Biblia está la palabra Egipto? 565 veces. 565 veces hay un propósito con Egipto, ¿cierto? Será clemente y lo sanará, ¿sí? Sigue diciendo ahí la palabra. Dice, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Padre Santo. O sea, él está tomando a Asiria y él está tomando a Egipto como propios de él, como bendición a otras naciones. Dice, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío que Egipto. Y no dice Israel, dice Egipto. Y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. ¿Tenía un propósito, hermanos? Claro que tenía un propósito con todo esto. Y esta gráfica que ustedes viendo, que se ve muy poquito, todas esas, las religiones que existen actualmente en Egipto. Todo lo verde que ustedes encuentran ahí es el Islam, que es el 94%. ¿Sí? Y el pedacito que ustedes ven ahí en rosado es el 6% apenas que son cristianos. Cristianos y católicos, creen en Jesucristo. Esta aflicción que ellos tuvieron de testimonio y de prueba sobre sus lomos porque vivieron las plagas, y de testimonio al ver que el Dios de los otros era más fuerte que los dioses de ellos. Ellos sufrieron, ellos aprendieron de las dos aflicciones, ¿sí? Y este es el resultado de esas aflicciones. Miles de años después, 5.000 años después, empieza a haber resultado. Entonces, hermano, de nuestras aflicciones, de lo que nosotros vivimos, es posible que alguien se esté alimentando o que sea un testimonio para generaciones después. Es que yo me acuerdo de mi abuela, de mi bisabuela, esa mujer vivió así, le pasó esto, y fiel al Padre. Y nunca habló en contra del Padre, mujer fuertísima. ¿A ustedes les gustaría que hablara así? Sus nietos, 7, 8, 20 generaciones más adelante. Y veamos esta noticia. Esa es del 2016, si no estoy mal, 2018, dice, Egipto legaliza más de 200 iglesias cristianas tras fuerte, imparable crecimiento. Entonces, del 2018, creo que dice ahí, sí, 18. Eso fue antes de la pandemia. Eso fue antes de la pandemia. Y veamos esto tan interesante. ¿Ustedes creen que esto no creció? Claro que creció, este número creció. Y aquí dice la noticia, dice, Sheikh Ismail, el primer ministro de Egipto, pidió que el proceso de legalización de iglesias que aún no se licencie sea acelerado. E hizo el pedido poco después de que el segundo lote de oficialización fuera concedido esta semana. Esta vez el gobierno legalizó 219 iglesias y edificios afilados a iglesias, o sea que están destinados a iglesias. Sin embargo, otros 3.511 permanecen en lista de espera. Para este momento, yo creo que eso han sido muchas iglesias las que ya se han abierto en Egipto. Estas iglesias que aún no han sido licenciadas fueron construidas sin permiso, pues era casi imposible construir o restaurar una iglesia hasta que la ley para construir y restaurar iglesias fue aprobada en septiembre del 2016. ¿Tuvo toda esta aflicción casi 5.000 años después un resultado? Claro. Y el Padre lo dice en su palabra, en Lamentaciones 3:31-33 nos dice, porque el Señor no desecha para siempre. Veamos esto. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Hay mucha gente que dice, es que es un Dios malo porque Él se divierte con el dolor ajeno. Lejos, hermano, de la verdad. Al Padre le duele su dolor, pero Él lo está utilizando con un propósito. Usted tiene que empezar a orar
para que el Padre le diga cuál es ese propósito. Y a veces no lo vamos a saber, no lo vamos a entender. Entonces, vamos a pasar al segundo ejemplo. Nos dimos cuenta cómo es la aflicción de prueba dentro de Egipto. Y le sirvió, claro que ahí está sirviendo y hay muchos egipcios que se están convirtiendo. Del Islam mucha gente está pasando al cristianismo. Aflicción de prueba dentro de su propio pueblo. Y si yo a ustedes les dijera lo siguiente, que después de estos 400 años de ser, que les dieron el látigo de esta aflicción sin haber hecho nada, una aflicción de testimonio, ¿cierto? Atravesaron el mar y yo dijera, bueno, y en la historia aquí dice que fueron felices y comieron perdices para siempre. No, hermano, eso no pasó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos también iban a pasar por aflicción de prueba, ¿cierto? Entonces ellos fueron aflicción de testimonio porque les pasó algo sin merecerlo, pero era para los egipcios, ¿sí? Pero ahora ellos tenían que pasar por esa aflicción de prueba, ya habían pasado esa aflicción de testimonio. Y vemos acá que ellos empiezan a atravesar. Entonces aquí vemos este mapa, que es bien interesante. Aquí están las líneas por donde ellos atravesaron el desierto y 40 años después llegan ahí. ¿Se demora ese trayecto 40 años? No, se demora un mes. Un mes. En un mes, en menos de un mes hubieran podido estar allá arriba. Pero necesitaban aflicción de prueba. Porque se la merecían. Algunas sí se las merecían. ¿Sí? Y veamos primero esto. Ellos salen de acá, atraviesan, pero el impacto que ellos generan en Egipto, ya lo vimos, es impresionante y hasta el día de hoy hablan todavía de Jesucristo. Yo me imagino si la Biblia en vez de Egipto dijera Colombia, o dijera El Salvador, o dijera Honduras. Uno diría, wow, habla de mí, habla de mi tierra. El impacto que ha generado en ellos es impresionante, la palabra. Y no solamente eso, quedan también los que murieron acá sumergidos en el agua. Entonces los que dijeron esto sí es castigo, esto no es enseñanza. Y pasaron estos, los que iban a ir a prueba. ¿Y saben cuál es la primera prueba? Esta, Mara, en este lugar. Los que están en el estudio bíblico se acuerdan que es Mara, cuando Noemí dice, no me llamen Noemí, llámeme Mara. Amargura. Amargura es Mara. Entonces vamos aquí a ver en Éxodo 15, 22, 27, que dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran, ¿qué? Amargas, eso representa. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. 430 años después les da ordenanzas. Entonces ahí sí ya empezaba a ver la excusa de decir, ahora sí hay ley, ahora yo sí les puedo decir no me hagan esto y si lo hacen va a haber consecuencias. ¿Cierto? Pero las consecuencias, es que es un castigo. No, los estoy instruyendo, los estoy purificando. Entonces nos damos cuenta que el camino en el desierto no fue un paseo, no fue un paseo de olla, como le decimos en Colombia, un paseo de río, no fue eso, fue un paseo de aflicción, ¿cierto? Y aquí tenemos en este cuadro las aflicciones, 10 aflicciones por las que pasaron. El salir de Egipto ya fue esa aflicción de ser perseguidos, la agua amarga de Mara, el reconocimiento de los líderes, de saber quién tenía que liderar ese pueblo, la recolección de maná, que les decía este día sí, este día no, y hacían todo lo contrario, ¿sí? Porque ya les estaban dando estatutos y ordenanzas y querían hacer todo lo contrario, ¿cierto? El 6, falta de agua en Refidim, el becerro de oro. ¿Quién no conoce el dichoso becerro de oro? Que recién les iban a dar las leyes y ya estaban haciendo todo lo contrario. Se habían traído sus dioses de Egipto. La queja contra la adversidad, queja por la comida, entrar a la tierra prometida, ahí no están todos. Sigue la rebelión de Coré, la serpiente de bronce. Entonces fue un paseo. No fue un paseo. Ellos habían salido de una aflicción, ¿cierto? Y habían entrado en otra. Y el Padre a veces eso nos pone sobre nosotros. Pero si acabo de salir de esto y ahora me salió esto. Pero si acabo de salir de este dolor y ahora me va a poner este. Bueno, pero es que usted no sabe, hermano, si uno es de prueba y el otro es de testimonio.
O usted no sabe si los dos son de testimonio para alguien de su familia. O usted no sabe si los dos son de prueba para que usted aprenda algo dentro de usted mismo. Entonces esto es lo que tenemos que empezar a definir. Y al final de todas estas pruebas, de esos 40 años en el desierto, finalmente entraron a la tierra que se les había prometido. ¿Y quiénes entraron? Los niños. Recordemos que eran esos, los que realmente se habían mantenido. Entonces la prueba no fue sencilla, hermanos. Y las pruebas que nosotros vivimos en nuestra vida no son fáciles. Las aflicciones que nosotros vivimos en nuestra vida no son fáciles. Pero todas tienen un propósito. Y es eso, de enseñarnos a nosotros o a otros. Y uno podría decir, bueno, y en este punto fueron felices y comieron perdices. Pues no. Y sabemos que no es así porque sigue la aflicción de prueba para ellos. Porque fue un proceso de purificar su pueblo. En Jueces 3, del 1 al 5, nos dice, estas son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que no habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte Baal-Hermón hasta llegar a Mat. Y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Y así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Incluso cuando uno desobedece, el Padre tiene propósito dentro de eso. Porque el Padre les había dicho, por favor, no me dejan ninguno. Bueno, y esto lo vimos en lazo, tropiezo y azote. ¿Sí? Pero el Padre está diciendo, incluso esto tiene una finalidad. Ustedes no me entienden ahorita. Ustedes no me lo van a entender. ¿Sí? Pero tengan paciencia, hermano, porque esas aflicciones tienen un propósito. En Salmo 66, 10, 12, cuando lo vemos, ya sea en el ámbito de los egipcios que padecieron estas aflicciones, o en el campo de los israelitas que también sufrieron estas aflicciones, en el Salmo 66, 10, 12 dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Eso es una descripción de algo muy duro. ¿Sí? Dice, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Ahí está la promesa del Padre, ahí está la misericordia del Padre. ¿Sí? De los de arriba, de los egipcios, vuelvo y lo digo, algunos aprendieron y otros no. Algunos lo tomaron como castigo, otros lo tomaron como enseñanza. Del pueblo de Israel, sin importar que fuese su propio pueblo, algunos lo tomaron como castigo, otros lo tomaron como enseñanza. Si nosotros regresamos a la gráfica, hermano, yo a este ciclo de arriba, cuando el maestro a usted le enseña, así sea por la palabra o por la aflicción, por una aflicción de testimonio, por una aflicción de prueba, y usted aprende, y si aprende, usted va por la parte alta, y eso se convierte en un ciclo de amor. ¿Por qué? Porque usted lo está entendiendo como un padre amoroso que a usted le está tratando de decir algo. ¿Sí? Y vamos a ver 3 pasajes bíblicos acerca de este ciclo de amor a través de la aflicción, cuando no nos despegamos de Dios, incluso en medio de la aflicción, que esto produce un desgaste. ¿Sí? También hay un desgaste en esta aflicción. ¿Sí? Cuando el Padre nos aflige, para testimonio de otros o para nosotros mismos hay un desgaste, pero esto también es normal. ¿Sí? Y hay también un proceso de perfeccionamiento. Entonces vamos a ver estas 3 cosas. Primero, y ahí dice el ciclo del amor, para que ustedes entiendan que es cuando somos afligidos, pero aprendemos y entendemos que eso es parte del amor de Dios. En Romanos 8, 35, 39 nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, y dentro de la tribulación yo podría poner enfermedad, aflicción de enfermedad, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni la muerte, hermanos, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Lo presente, la aflicción que tenemos, lo porvenir, la aflicción que vendrá. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué dice? Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros entramos en ese ciclo hermoso de que aún siendo afligidos, entendemos que el Padre lo hace con amor para instruir a otros o para instruirnos a nosotros, ese es el ciclo del amor. No hay preocupación por enfermedad, no hay preocupación por dolor o porque venga la muerte, porque ya estamos dentro de ese ciclo. Pero ese ciclo produce desgaste, claro, hermanos. Y 2 Corintios, del 4 al 7 al 18 nos lo dice. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Hoy estaban cantando algo muy hermoso, que era la del alfarero. ¿Sí? Estaban diciendo, de gloria en gloria, se llama la alabanza, de gloria en gloria. Que Él es el alfarero. Y el alfarero es que se dedica a hacer vasijas de barro. Y aquí que nos está diciendo en 2 Corintios Pablo, dice, pero tenemos este tesoro, o sea, todo este amor, todo lo que nosotros entendemos del Padre, toda la sabiduría que Él ha puesto sobre nosotros y los dones, tenemos todo este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí está el propósito, hermanos. La excelencia tiene que ser de Dios, la honra tiene que ser de Dios y no para nosotros. Imaginemos un mundo donde nadie enfermase, donde nadie se fuese afligido. Nos creíamos, mejor dicho, los máximos, que no hay aflicción. Pero es que la gloria tiene que ser para Dios. Dice el 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Vean esta confianza tan hermosa. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y sigue diciendo la palabra en 2 Corintios. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Hermanos, nuestra esperanza de toda la aflicción es la resurrección. Es esa resurrección, es saber que esto es temporal. Por más afligidos que estemos, por más enfermedad que tengamos sobre nuestro cuerpo, para enseñanza de otros, para nosotros mismos, sabemos que esto no es el final. Y nos aferramos a esa verdad porque el Padre nos lo ha prometido. Seguimos con este desgaste que produce nuestro cuerpo a veces esto. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Dice el 16, y mucho ojo con esto, por cuanto no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va, ¿qué? Desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, si las aflicciones nos dejan cicatrices, no nos dice eso. Luego Job quedó con sus cicatrices de todas estas ampollas y todo lo que le salió. Luego no quedó José de Egipto también con cicatrices de todo lo que le pasó. Claro que es muy posible que sí, ¿cierto? Y él dice, este hombre se va desgastando, y eso es lógico que se vaya desgastando, y más cuando somos muy afligidos en la salud. Pero ¿qué pasa? Vean lo hermoso que dice esto, en el mismo dice, el interior no obstante se renueva de día en día. Dice el 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven. O sea, no mirando nosotros nuestro cuerpo afligido, no mirando nosotros nuestro cuerpo adolorido, no mirando nuestro cuerpo con enfermedad, porque esas son las cosas que se ven. ¿Qué está diciendo? Sino las que no se ven. ¿Qué ha pasado en esa aflicción espiritualmente en usted? ¿Lo ha hecho crecer? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué?
eternas. El Padre nos enseña y nos enseña, hermanos, en medio de nuestra aflicción. Y el tercer pasaje de este ciclo del amor, que habíamos dicho que también Dios perfecciona el poder de Él en nosotros, y lo dice 2 Corintios 12, 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, y no el poder de Dios en Él, porque Él ya es perfecto. Es el poder que reside de Dios en nosotros, el que se perfecciona a través de la debilidad. Y reconociendo nuestras debilidades y sabiendo que somos afligidos. Ese poder se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, hay mucha gente, Señor, que padece en este momento, ¿cierto? Y hay mucha gente que padece cáncer. Y tenemos, y la iglesia conoce esos casos. Y estamos orando por muchos de esos casos. Y aquí yo tengo una imagen que es ese oro en un proceso de purificación. Y lo ponen a una temperatura altísima. ¿Para qué? Para que salga de mejor calidad. Y a veces nuestras enfermedades, nuestras aflicciones causan eso. Y hablando un poco de esta enfermedad del cáncer, podemos tener dos tipos de personas. Las personas que le ganan al cáncer, pero no a la muerte. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Que hay mucha gente que sale de un cáncer. Y dice, es que yo contraté un chamán. Es que me limpiaron los chakras. Es que me hicieron esto. Y yo vencí el cáncer gracias a los doctores, a toda la quimioterapia, a todo esto. Vencí el cáncer. Sí, usted venció el cáncer, pero no venció a la muerte. Y hay gente que no le gana al cáncer, pero sí a la muerte. Esto es duro, hermanos. Porque tenemos que entender que la muerte no es el final. Y que tenemos que vencer esa muerte espiritual. Nuestro cuerpo se va a deshacer. Nuestro cuerpo va a pasar por aflicción. Pero esa muerte espiritual es la que tenemos que vencer en Cristo Jesús. Ahora imaginémonos los que sí salen de este oro purificado, de alto quilate, que atravesaron la prueba y que dijeron, Jesucristo, si me llevas, llévame, yo estoy contigo. Ya sé que soy salvo. ¿Ustedes saben el valor que va a salir ese oro de ahí? ¿Ustedes saben el testimonio que va a ser para los doctores que dijeron, en usted no hay esperanza? Hay muchos doctores que se vuelven al Evangelio, a Jesucristo, por el testimonio de los que están a veces en los hospitales, de los que están afligidos. Eso es un testimonio, eso es una aflicción para testimonio. A veces de los que ya están moribundos, no me importa, yo ya sé, ¿y por qué confía tanto? ¿Por qué tiene tanta esperanza? Porque yo creo en Jesucristo. Para eso el doctor es como el egipcio, no entendía, pero empieza a entender. Esto no va a ser fácil, hermano. Y yo sé que muchos atraviesan por aflicción en sus cuerpos. Y no es fácil. ¿Sí? ¿Qué tenemos que pedir? Paz. Paz. Porque muchas de estas cosas no las entendemos. ¿Y paz para qué? Para soportar lo que no entendemos, lo entendible. No es para que lo entendamos. Porque el Padre no nos va a decir, esto lo estoy haciendo porque esto dentro de 20 generaciones va a pasar esto y esto y esto. No le cabía en la cabeza a ninguno de los israelitas o de los egipcios la explicación de Dios sobre todo lo que iba a pasar. No les iba a caber. Entonces el Padre les dice, pidan paz, porque lo único que les puedo dar es paz en esos corazones para que soporten lo que no están entendiendo. En Filipenses 4, del 4 al 7 nos dice, regocijaos. ¿Eso qué es? Alegres, estar alegres en el Señor siempre, siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, de todos. El Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento,
¿Acaso los doctores entienden por qué usted está gozoso en la aflicción? ¿No? Sobrepasa, esa paz que usted tiene, que usted transmite, está sobrepasando ese entendimiento racional de los hombres. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estamos pasando por aflicción, hermanos, sea de testimonio para otros, sea para nuestro propio pellejo, en prueba, pidamos paz, hermanos. No para entenderlo, sino para soportar lo entendible. Pero tenemos el otro ciclo, el de abajo, el ciclo del rencor, que es cuando nosotros pensamos que Dios nos está castigando, o porque tuvimos una mala vida, o por lo que hayamos hecho. Es que Dios me castiga, es que Él es un Dios castigador. Y vienen cosas como, Dios me ha abandonado, Dios me está castigando, Dios no existe. Cuando llega aflicción muchas veces, a muchos de los hermanos, decimos esto porque estamos en el ciclo del rencor, pensando que la aflicción es un castigo, viéndolo como la palabra la entendemos latinamente, y no como el hecho de instruir, y no como el hecho de purificar. Y eso a veces se presenta para un mal testimonio. Entonces los otros que están aquí, que están aprendiendo de nuestro testimonio, van a decir, véalo, pobrecito, Dios lo abandonó. Que lo que yo siempre dije, Dios no existe. Grave, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra dice, ¿cierto? También habla de ese testimonio, ¿no? Que muchos, que mi nombre será blasfemado por alguno de ustedes. Entonces es terrible cuando nosotros entramos en el ciclo del rencor pensando que Dios nos castiga, ¿cierto? Sin amor, sino que porque es un Dios vengador y es un Dios malo y es un Dios cruel. ¿Qué va a pensar los doctores? Ahí está su Dios. Y esto es importante, hermanos. Eso es lo mismo cuando un papá le dice a su hijo, usted se me queda castigado, no va a salir de su cuarto y le va a quitar su celular durante un mes. Es que usted me odia. No hemos escuchado, los que son padres no han escuchado eso de sus hijos, y los que son hijos no le han dicho a su papá alguna vez eso. Es que tú me odias. No, lo estoy haciendo por su bien, cabezón. Eso es lo que el padre está diciendo. Entonces nosotros entramos en ese ciclo de rencor porque somos hijos que no entendemos, que el padre es solo amor. Entonces este ciclo del rencor se convierte en esto. ¿Y por qué entramos en ese ciclo del rencor? ¿Por qué nos volvemos hijos del ciclo del rencor? Entendiendo y diciendo es que Dios nos castiga. Marcos 4:17 nos da la respuesta de por qué estamos en este ciclo. Dice, estos asimismo son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Entonces hay gente que viene acá y alaba y todo, y lo reciben con gozo, y hermano, lindo, reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hermanos, nosotros aquí estamos acumulando alimento para los tiempos difíciles, como el Padre mandó con el maná. Porque ustedes en algún momento, o sus hijos, tendremos que pasar por crisol de aflicción. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para que alguno de los nuestros pase por eso, para llevarle alimento? Pero si estamos sembrados en pedregales, ¿cómo? Entonces reciben la palabra con amor, lindo, 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 pero no escudriñan, no se llenan. No quieren escudriñar en sus casas, no quieren instruir en sus casas, no quieren añejar ese vino dentro de sus odres. Y eso es que fue sembrado en pedregales, también viene a ser piedra de tropiezo para otros, por su testimonio. Nosotros tenemos que estar preparados para eso. Primera de Corintios también nos habla en este ciclo del rencor. Dice, 1 Corintios 5, del 1 al 5, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos todos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado, ¿a quién? A Satanás para destrucción de la carne,
a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Durísimo esto. ¿Por qué? Porque a veces si tenemos un familiar que está en una adicción y oramos al Padre, y oramos al Padre, y oramos al Padre, y a veces decimos, bueno, Padre, ya es tu misión si lo quieres entregar como le pasó a Job. Que sea Satanás el que empiece a hacer en este hombre lo que tenga que hacer y que le destruya la carne con tal de que él en vida consiga la salvación. Nosotros no hemos llegado a ese extremo de orar por un hijo, por alguien, por un sobrino, para que pase esto. Porque seguimos confiados en que el Padre va a hacer lo que tenga que hacer con ese muchacho, con ese hijo. Pero cuando entramos en ese ciclo del rencor, posiblemente vamos a ser destruidos en la carne, afligidos en la carne aún más. Pero no por odio, no por eso, sino porque el Padre quiere que de nosotros produzcamos salvación. Veamos sus ojos y clamemos como cuando su pueblo estuvo en Egipto 430 años. No en los gozosos, sino en los dolorosos. Empezó a clamar. El Padre está esperando que nosotros, tanto en los gozosos como en los dolorosos, nos acordemos de Él. En conclusión, este gráfico nos muestra cómo es este maestro amoroso. Nos enseña a través de su palabra, a través de la aflicción, de prueba, de testimonio. Si aprendemos y lo tomamos esto con amor, estamos en el ciclo del amor de la enseñanza, donde somos perfeccionados, donde empezamos a obedecer, donde tenemos entendimiento y donde en nosotros crece la esperanza. Pero si lo tomamos como un castigo, entramos en el ciclo del rencor hacia Dios. Y esto nos vuelve rebeldes y lamentablemente nos puede hacer que seamos desechados. 2 versículos para terminar. Romanos 5, del 1 al 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza que usted tiene, hermano, al estar afligido, no le dé vergüenza por eso. Es que yo creo que va a haber una vida eterna. No se avergüence por eso, hermano. Esa esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, pero el Espíritu Santo que nos fue dado. Ustedes hoy escucharon otra alabanza, y con Carlitos no nos sentamos a decir, es que vas a cantar esto, porque yo voy a hablar de esto. No, el Padre fluyó en la hermana Marcela, fluyó en Carlitos, y hoy ustedes escucharon confiad. Confiad. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos. Amado Padre, Señor, te agradecemos una vez más tu palabra. Agradecemos, amado Padre, Señor, que seas Padre y que seas Maestro. Te pedimos perdón, Señor, si a veces no somos los alumnos que tú mereces, Señor, si no somos dignos ni siquiera de ser llamados alumnos. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces salimos del aula. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces nos ausentamos en tu palabra, en tu lección. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces las aflicciones de nuestro cuerpo las tomamos como algo malo, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, porque a veces no entendemos que el amor tuyo, Señor, está sobre nosotros. Amado Padre, Señor, en esta noche te pedimos que nos entregues paz, esa paz que traspasa todo entendimiento, Señor, que traspasa barreras, que traspasa la lógica humana. Que nos llenes de esa paz, que llenes de paz, Señor, a aquellos que en este momento la necesitan, para que ellos sepan que tienen un Padre amoroso, un Maestro amoroso que los ama. Te pido, amado Padre, Señor, que nos llenes de tu unción, que nos llenes de tu espíritu, de tu verdad, Señor. Agradecemos todo lo que nos has entregado, Señor. Agradecemos la salud que hoy tenemos. Agradecemos, amado Padre, las aflicciones por las que pasamos. Agradecemos, amado Padre, Señor, por el testimonio que hemos dado a través de estas aflicciones, porque muchos crecen, Señor, y creen en tu palabra, en tu verdad y en tu Hijo Jesucristo, gracias a estas aflicciones. Amado Padre, Señor, te pedimos por los que creerán después, por aquellos que se convertirán después.
Te pedimos, amado Padre, Señor, por aquellos que están en el mundo, atravesando por pruebas, Señor, porque tú los has escogido para que sean llamados a tu rebaño. Ten misericordia de ellos, Señor. Te pedimos que esta enseñanza que pones a veces en los cuerpos de los que están afuera en el mundo, Señor, sea suave, porque a veces no la resisten, Señor, no la resistimos. Y te pedimos, amado Padre, Señor, que entremos en ese ciclo del amor, de entender que cada aflicción que pasamos, Señor, que pasan los nuestros, es para enseñanza de nosotros o de otros. Amado Padre, Señor, te agradecemos todo lo que nos entregas. Tenemos pan, tenemos comida, Señor. Tenemos gente que nos ama en este momento, gente que daría la vida por nosotros. Agradecemos, Padre, Señor, tu evangelio, tu palabra que la has dado para que nosotros aprendamos de ti. Amado Padre, Señor, en este día te pedimos por aquellos que sufren aflicción, aquellos que están enfermos, aquellos que están luchando en una cama, Señor. Sé tú mismo en este momento con tu mano poderosa, demostrando, Señor, y poniendo sanación en ellos, amado Padre. Te pedimos por los que están enfermos, los que están postrados en una cama, los que están en un hospital, Señor, los que han volteado a tus ojos y han creído y saben, Señor, que tú eres el Dios único y Salvador. Te pedimos, amado Padre, Señor, que ellos sean ese oro purificado, Señor, que ellos después sean, Señor, testimonio vivo de tu palabra y de tu verdad. Agradecemos por ellos, Señor, por los que van a pasar, Señor, y te agradecemos por los que no, que también han predicado y hablado en tu nombre, porque así tú lo has querido. Agradecemos, amado Padre, todo lo que nos has entregado, y todo esto lo dejamos en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.